¿Qué pasaría si en un solo día todo lo que te define en el mundo dejara de importar? Hoy te adentrarás en una historia que no habla de grandes batallas ni de héroes famosos, sino de un gesto tan pequeño que puede destruir una vida entera y reconstruirla de otra manera. Una decisión tomada en silencio en un hogar elegante, capaz de revelar el verdadero precio de la dignidad cuando choca con el poder. Mientras la ves, piensa, ¿hasta dónde llegaría alguien para no traicionarse? Si disfrutas de las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y prepárate para este viaje. Ese día despertó con la inquietante certeza de que algo estaba a punto de romperse, aún sin saber exactamente qué. No era una premonición mística ni una vaga ansiedad, era un peso concreto en su cuerpo, como cuando alguien sabe que va a recibir una mala noticia, pero aún no sabe qué es. La casa estaba demasiado silenciosa para la hora, los largos pasillos parecían más fríos, e incluso el sonido habitual de los pasos de los sirvientes parecía contenido, cauteloso. Se sentó en el borde de la cama unos minutos, todavía con la bata puesta, con la mirada perdida, intentando ordenar sus pensamientos. 40 años viviendo allí, conocía cada regla no escrita de ese lugar. ¿Quién podía hablar? ¿Quién debía bajar la mirada? ¿Quién existía solo para que todo funcionara? Desde niño, había aprendido a obedecer estos límites como si fueran leyes naturales. Nunca los cuestionó del todo. Esa mañana, sin embargo, la rutina no le trajo ningún consuelo. Al levantarse, sintió una extraña incomodidad al ponerse su ropa cara, como si ya no le quedara igual. El espejo reflejaba su imagen habitual, postura firme, apariencia impecable, pero su rostro parecía más cansado de lo habitual. Pensó, sin quererlo, que si ese día se recordaría en el futuro, no sería por discursos ni decisiones políticas, sino por algo insignificante que se descontrolaría por completo. Se despertó antes del amanecer, como siempre, pero con el cuerpo más tenso de lo habitual. Había dormido mal, despertándose varias veces con la sensación de llegar tarde, incluso sin una razón clara. La pequeña habitación estaba fría, y se vistió rápidamente, intentando sacudirse la inquietud que persistía. Su vida siempre había estado compuesta de días iguales, uno tras otro, todos exigiendo atención constante para evitar errores. Aún así, esa mañana parecía diferente. Quizás era el cansancio acumulado, quizás el recuerdo persistente de la cena de la noche anterior, el vaso roto, el ardor en la mano, el roce rápido que nadie comentó en voz alta, pero que había cambiado algo en su interior. Mientras caminaba por los pasillos de servicio, sentía que sus propios pensamientos se aceleraban, algo poco común, ya que había aprendido desde pequeña a no darle demasiadas vueltas para evitar el sufrimiento. No era esperanza ni ilusión romántica, era una advertencia. Algo había sido visto, y cuando alguien como ella era visto en una casa así, siempre tenía consecuencias. Aún así, continuó con su día como siempre, centrada en el trabajo, intentando permanecer invisible. Pero por mucho que lo intentara, había una sensación inquietante acompañando cada paso, la sensación de que ese día no terminaría como los demás y que al final algo importante se habría perdido o expuesto para siempre. El día transcurría mientras la casa se preparaba para la cena formal como si fuera un ritual sagrado. Pasó la mañana recibiendo mensajes, firmando papeles, escuchando al administrador hablar de asuntos de la propiedad, todo en el mismo tono neutral que siempre usaban con él. Pero detrás de cada tarea, un pensamiento regresaba sin invitación. La imagen de ella recogiendo los fragmentos de vidrio roto, intentando ocultar su mano herida como si el dolor fuera cruel. No era un recuerdo agradable, era inquietante, casi irritante, porque rompía la distancia que su mundo exigía. En algún momento se dio cuenta de
que caminaba por la casa más de lo habitual, pasando por pasillos que no necesitaba cruzar, entrando en la biblioteca sin motivo alguno. Era plenamente consciente de lo ridículo que era. No era un adolescente escondiéndose de nadie. Era un hombre que siempre había controlado todo a su alrededor. Aún así, lo atraía una atención que no sabía cómo apagar. Al final de la tarde, mientras comenzaba a vestirse para la cena, oyó risas provenientes del salón. Los invitados estaban llegando. La casa empezaba a llenarse de esa energía falsa, perfumada y fría. Bajó las escaleras con una opresión en el pecho, no por miedo al acontecimiento, sino por un sentimiento más difícil de admitir: el miedo a volver a ser la misma persona después de aquella noche. Pasó la tarde yendo y viniendo, ayudando a poner la mesa, revisando platos, cubiertos, manteles, todo bajo la estricta supervisión del ama de llaves. La mujer tenía esa clase de mirada que encontraba defectos incluso en lo perfecto, y su tono no necesitaba ser fuerte para herir. La joven ya conocía bien esa dinámica. Cuanto más importante era el evento, menos espacio había para existir. Cuando entró al salón para servir, sintió de inmediato el cambio en el aire. Los vestidos caros, los hombres con sus posturas ensayadas, el olor a perfume mezclado con la buena comida, todo eso la colocaba en el mismo lugar de siempre. Un detalle funcional, no una persona. El problema fue que, esa noche, no pudo volver del todo al piloto automático. Su mano aún estaba sensible, y más que eso, su mente estaba demasiado concentrada. En un momento, mientras servía vino, impulsivamente levantó la vista y se encontró con la suya. Fue rápido, pero suficiente para que sintiera una oleada de pánico, no porque pensara que significaba algo hermoso, sino porque sabía lo que sucedía cuando dos realidades colisionaban en ese tipo de entorno. Apartó la mirada de inmediato, intentando esconderse tras su trabajo. Pero entonces, un invitado hizo un comentario en voz baja, casi riendo, sobre la torpeza del personal de la casa. El comentario no iba dirigido directamente a ella, pero sintió como si lo fuera. La vergüenza la invadió automáticamente y se concentró en no dejar que su rostro delatara nada. La cena apenas había comenzado y ya tenía la sensación de estar siendo puesta a prueba por algo que no podía controlar. El momento en que todo se descontroló no fue anunciado. Sucedió como suelen ocurrir estas cosas en la vida real. Rápido, casi banal e irreversible. Uno de los sirvientes la chocó levemente al pasar apresuradamente, y la bandeja se inclinó lo justo para que un vaso cayera al suelo. El sonido seco del cristal al romperse atravesó el murmullo de la mesa, y por un segundo entero la habitación quedó en silencio. Sintió que el corazón se le aceleraba incluso antes de notar el corte en la palma. El instinto fue inmediato: agacharse rápidamente, recoger los fragmentos, disculparse con todo el cuerpo, como siempre le hacían. Pero el dolor fue más fuerte de lo esperado y la sangre apareció antes de que pudiera ocultarla. Él lo vio todo desde donde estaba. No lo vio como un accidente social. Vio a alguien haciéndose daño de verdad. Se levantó sin pensar. Cruzó el espacio que los separaba y le tomó la mano para apartar los fragmentos restantes. El gesto duró solo unos segundos, pero fue suficiente para romper algo más grande que el cristal. No hubo una delicadeza exagerada, ninguna escena dramática. Había un cuidado, y en ese ambiente, un cuidado inapropiado era una afrenta. Notó las miradas de inmediato, sintió que el peso de toda la habitación se desplazaba. Aún así, no soltó su mano hasta asegurarse de que el corte no fuera peor. Solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho delante de todos. Se quedó paralizada, más por lo que significaba ese gesto que por el dolor. Nadie había detenido una cena así por su culpa. Nunca alguien como él la había tocado sin una orden, sin una exigencia, sin superioridad.
La sangre que goteaba parecía pequeña comparada con la que se formaba a su alrededor. Cuando por fin le soltó la mano, su cuerpo tardó un rato en responder. Se levantó, murmuró una disculpa casi inaudible y la sacaron de la habitación. El camino a la cocina le pareció más largo de lo habitual. Cada paso iba acompañado de un pensamiento pesado. Esto no quedaría impune. Mientras se lavaba el corte y se envolvía la mano con un simple paño, sintió una extraña mezcla de vergüenza y algo cercano a la ira. Vergüenza por haber sido vista así, rabia por saber que la culpa al final recaería sobre ella. No tardó en aparecer la criada, con el rostro endurecido, el tono bajo y cortante. Habló de la despreocupación, de la imagen de la casa, de la falta de preparación. Lo escuchó todo con la mirada fija en el suelo, el cuerpo rígido. Ya conocía ese guión. Lo que ella no supo fue la interrupción que siguió, cuando su voz llegó desde atrás, firme, diciendo que lo sucedido era su responsabilidad. El silencio que se hizo fue indecoroso, fue incómodo, y en ese momento comprendió que el precio de esa acción apenas comenzaba. El ama de llaves no respondió de inmediato. El silencio se prolongó más de lo que hubiera sido cortés, y fue precisamente entonces cuando la tensión se hizo evidente. Mantuvo la compostura, no alzó la voz, no se justificó demasiado. Repitió que la culpa había sido suya, que no había nada que corregir en la conducta de la joven. La mujer asintió rígidamente, pero su mirada dejó claro que no era el final. Se marchó sin esperar una reacción, consciente de que acababa de socavar una jerarquía que siempre había funcionado sin cuestionamientos. Al regresar al salón, sintió que las miradas a su alrededor se reorganizaban. Algunos invitados apartaron la mirada, otros fingieron no haber visto nada. Un hombre mayor comentó algo sobre exceso de celo, en un tono que mezclaba ironía y advertencia. Respondió con mínima cortesía, sin dar más detalles. No era una provocación, era una negativa a ceder. El resto de la cena continuó, pero el ambiente ya estaba viciado. Notó conversaciones secundarias, susurros interrumpidos al acercarse. Por primera vez, sintió en carne propia lo que significaba salirse del rol que se le asignó. No era una humillación pública, sino algo más sutil y peligroso, el comienzo del aislamiento. Y eso, para alguien como él, siempre era la verdadera amenaza. Pasó el resto de la noche trabajando con el cuerpo tenso, como si esperara una orden de expulsión en cualquier momento. Su protección había evitado un castigo inmediato, pero también la había puesto bajo un foco de atención que la incomodaba. Algunas de las otras criadas la observaban con curiosidad, otras con una especie de cuidado que rozaba el miedo. Nadie decía nada abiertamente, pero el ambiente era denso. En un momento dado, oyó a dos mujeres susurrar que esto no iba a acabar bien. Lo sabía sin necesidad de oírlo. Había aprendido desde muy joven que los favores de arriba casi siempre tenían un precio alto, incluso cuando no se pedían. Al final del servicio, cuando el salón se vació, sintió que el agotamiento la golpeaba de golpe. No era solo físico, era el peso de saber que, a partir de ese momento, ya no era una más. Y eso, en ese mundo, rara vez significaba nada bueno. Tumbada en la habitación oscura con la mano aún palpitante, intentó convencerse de que todo volvería a la normalidad. Pero una parte de ella ya sabía que ese día se había roto algo que no se puede reparar con el silencio. No durmió esa noche. Se quedó allí tendido, mirando el techo oscuro, escuchando la casa respirar de aquella manera tan antigua, como si nada hubiera pasado. Pero algo había sucedido. Cada sonido parecía tener un nuevo significado. El crujido lejano de una puerta, los pasos apresurados de alguien en el pasillo, incluso el viento golpeando las ventanas, sonaban como una advertencia. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en las
consecuencias concretas, no como una amenaza vaga, sino como una pérdida real. Sabía que ya se estaban haciendo comentarios afuera, que esa actitud no sería considerada amabilidad, sino como una falta de criterio. En algún momento de la madrugada sintió algo que casi nunca sentía: ira. No ira contra ella, ni contra el ama de llaves, sino contra sí mismo por haber pasado tantos años aceptando ese sistema como inmutable. El gesto había sido pequeño, pero había expuesto una grieta que ya no podía ignorar. Al amanecer, se levantó cansado, con el cuerpo pesado y la mente extrañamente despejada. Sabía que ese día exigiría una postura, aunque nadie la pidiera en voz alta, y, por primera vez, no estaba dispuesto a fingir neutralidad. Se despertó demasiado temprano, con el cuerpo aún dolorido y la mente acelerada. La habitación parecía más pequeña esa mañana, como si el aire fuera más pesado. Mientras se preparaba, pensó en todas las veces que había tenido que irse de lugares sin mirar atrás, siempre con la sensación de haber hecho algo malo solo por existir. Esa casa había sido, hasta entonces, un trabajo más. Ahora era un espacio inestable, lleno de miradas y expectativas que no había pedido. En el pasillo de servicio, notó que la ama de llaves aún no le había hablado. Eso, en sí mismo, era una mala señal. El castigo silencioso solía preceder al explícito. Durante las primeras tareas del día, se sentía observada de una manera diferente, como si estuvieran evaluando cuánto tiempo más se quedaría allí. Varias veces, la idea de empacar sus cosas e irse volvió con fuerza, pero algo frenaba esa decisión. No era la esperanza de ascender ni un romance oculto. Era la negativa a volver a irse avergonzada. No había hecho nada más que trabajar, y esa conciencia simple y dura comenzó a transformarse en una firmeza silenciosa que ni siquiera sabía que poseía. La conversación con la familia tuvo lugar esa mañana sin un anuncio formal, pero con la frialdad de algo ya decidido, incluso antes de que entrara en la habitación. No hubo gritos ni escándalo, se mantuvo ese tono cortés que suele doler más, cargado de decepción y advertencia. Dijeron que su comportamiento había sido criticado, que no se ajustaba al cargo que ocupaba, que tales gestos sentaban precedentes peligrosos. Hablaron de imagen, de respeto, de tradición. Escuchó todo en silencio, sentado con la postura correcta, como siempre. La diferencia es que esta vez no intentó justificarse. Cuando dijeron que se estaba exponiendo innecesariamente por alguien que no pertenecía a ese mundo, algo en su interior se endureció. Solo respondió que no veía exceso en tratar a alguien como persona. El silencio que siguió fue denso. Uno de los familiares mencionó, casi como una advertencia, que ciertas decisiones eran costosas, que las invitaciones podían desaparecer, que las alianzas no soportaban desviaciones de ese tipo. Asintió, sin discutir. Al salir de la habitación, sintió el verdadero impacto de la decisión. Ya no era solo incomodidad social, era el comienzo de una verdadera pérdida, anunciada con la suficiente cortesía como para no parecer una amenaza, pero con la suficiente claridad como para no dejar lugar a dudas. La llamaron más tarde ese mismo día. La criada estaba sentada con las manos cruzadas y una expresión demasiado neutral. No habló en voz alta, no acusó directamente. Solo dijo que la situación había creado complicaciones y que quizás sería mejor para todos que la joven considerara buscar otro lugar. La forma en que lo dijo dejó claro que no era una sugerencia. Mientras escuchaba, sintió que el viejo peso se le quitaba del cuerpo, esa sensación familiar de ser rechazada con palabras amables. Pero algo había cambiado. En lugar de bajar la cabeza de inmediato, respiró hondo. Preguntó cuánto tiempo tendría para organizar su salida. La criada pareció sorprendida por el tono firme, respondiendo que tenía unos días. Al salir,
Sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no haber sido sorprendida, miedo al vacío que se abría ante ella. Aún así, no sentía vergüenza, y eso era nuevo. Por primera vez no se iba porque hubiera fracasado, sino porque alguien por encima de ella había decidido que su presencia era inoportuna. Esta diferencia, aunque dolorosa, marcó toda la diferencia en mi interior. Se enteró de la decisión unas horas después. No por una advertencia directa, sino por cómo empezaron a moverse las cosas a su alrededor. El administrador solicitó una conversación privada, hablando de ajustes necesarios, de evitar más fricciones, de preservar el funcionamiento de la casa. No mencionó su nombre inmediatamente, pero no fue necesario. Cuando quedó claro que estaban preparando su salida como una solución práctica a un problema creado, algo en su interior se apagó por completo. No hubo una explosión, ningún discurso acalorado. Hubo una simple negativa. Dijo que no estaba de acuerdo, que no había ninguna culpa que lo justificara. El administrador intentó argumentar. Habló de presiones externas, de la familia, de la reputación. Escuchó todo y respondió que la decisión no era administrativa, sino moral. Eso puso fin a la conversación de una forma extraña, sin una conclusión clara. Cuando estuvo solo después, sintió todo el peso de lo que estaba sucediendo. Ya no era un gesto aislado ni un malentendido social. Era una decisión obligada. O aceptaba que la despidieran para que todo volviera a la normalidad, o soportaba la incomodidad que había creado. Por primera vez, comprendió que no podía protegerlos a ambos dentro de ese sistema. Un precio sería inevitable. Y en ese punto, ceder significaría confirmar en silencio todo lo que siempre había odiado. Pasó el resto del día planeando mentalmente su partida. Siguió trabajando, pero cada tarea tenía un sabor a despedida. Observó los pasillos, los muebles, los espacios donde había pasado meses siendo casi invisible, y sintió una confusa mezcla de alivio y tristeza. No era apego al lugar, era el cansancio de empezar siempre de cero. En cierto momento, él se acercó a ella. No fue discreto ni dramático, simplemente la llamó para hablar, lejos de los oídos atentos de la casa. Cuando le dijo que conocía la decisión y que no la aceptaba como solución, sintió un nudo en la garganta. No porque lo resolviera todo, sino porque confirmaba que su gesto no había sido un impulso vacío. Aún así, lo tuvo claro. Dijo que no quería ser la causa de su ruina, que no soportaba esa carga. Él la escuchó en silencio y respondió con algo simple que se le quedó grabado, que la verdadera ruina habría sido seguir fingiendo que nada importaba. Al oír esto, se dio cuenta de que ese día ya había superado cualquier intento de control. Lo que viniera después, bueno o malo, ya no permanecería en silencio. Su decisión se hizo pública esa misma semana, no porque quisiera anunciar nada, sino porque, en ese círculo, nada importante permanecía privado por mucho tiempo. Una invitación fue retirada discretamente, luego otra. Una visita que solía ocurrir cada semana se pospuso indefinidamente. Empezaron a circular comentarios, primero como fingida preocupación, luego como abierta crítica. Decían que estaba eludiendo sus responsabilidades, que demostraba falta de criterio, que ciertas actitudes eran incompatibles con el cargo que ocupaba. Escuchó todo con una serenidad que lo sorprendió incluso a él mismo. No discutió, no intentó corregir su versión de los hechos, simplemente no se echó atrás. Cuando quedó claro que su presencia ya no sería tolerada en esa casa, tomó una decisión inesperada. Anunció que sí se iría, pero no sola. No pronunciaría un discurso, no pediría permiso, simplemente cambiaría su rutina, distanciándose gradualmente de los actos públicos que dependían de la aprobación de ese círculo. Esto tuvo un efecto inmediato.
No fue una caída repentina, sino un vaciamiento rápido. Los puestos informales dejaron de existir. La influencia se evaporó. Las puertas se cerraron silenciosamente. Sintió el verdadero impacto de esto cuando se dio cuenta de que por primera vez su nombre no lo resolvía todo. Y curiosamente, esto no lo hizo querer echarse atrás. Recibió la noticia con una mezcla de sorpresa e incredulidad. No esperaba que él llegara tan lejos. Una parte de ella sintió un miedo inmediato, casi físico, como si la situación se estuviera descontrolando por completo. Otra parte sintió algo que nunca antes había sentido, un profundo respeto. No era devoción ni dependencia. Era la clara percepción de que alguien asumía su propio riesgo sin culparla. Aún así, fue honesta. Dijo que no quería que la tomaran como símbolo ni como prueba de nada. No quería cambiar una invisibilidad por otra. Él estuvo de acuerdo. Dijo que tampoco sabía exactamente cómo sería después, solo que no volvería a ser la misma persona. En los días siguientes organizó su partida con calma, con la ayuda de él solo cuando era necesario, sin ostentación. Al salir de casa, no hubo una despedida colectiva. Hubo algunas miradas curiosas, algunas aliviadas, otras llenas de juicio. Cruzó la verja con la extraña sensación de dejar algo que nunca fue realmente suyo, pero que sin embargo la había marcado profundamente. Por primera vez, no sintió vergüenza de irse, y eso lo cambió todo. Los días siguientes no le trajeron un alivio inmediato, solo un silencio diferente, más pesado y honesto. Empezó a sentir el verdadero efecto de sus decisiones en las pequeñas cosas. Quienes antes lo saludaban con entusiasmo, ahora mantenían una distancia educada. El correo tardaba más en llegar. Asuntos que antes se resolvían con una visita, ahora requerían explicaciones formales que nunca traían solución. Se dio cuenta, con incómoda claridad, de que gran parte del respeto que siempre había recibido no era personal, sino funcional. Cuando esa función empezó a perder valor, el respeto se evaporó con ella. Aún así, no sentía arrepentimiento. Sentía dolor. Dolor por una vida entera estructurada sobre algo que resultó demasiado frágil. En momentos de soledad, pensaba en lo fácil que había sido obedecer mientras le garantizaba pertenencia. Ahora, fuera de ese eje, necesitaba reaprender cosas simples. Cómo ocupar su tiempo, cómo existir sin una validación constante. No era liberador en un sentido romántico. Era laborioso, a veces humillante, pero era real. Y esta realidad, a pesar de ser dura, no parecía tan vacía como antes. También sintió el impacto del cambio en los días siguientes. La ciudad parecía más grande y hostil, fuera de los muros de la propiedad. Buscó trabajo, enfrentó rechazos, escuchó comentarios sarcásticos sobre sus antecedentes y comportamiento. En algunos lugares, la noticia de su partida ya había llegado distorsionada, cargada de insinuaciones. Esto dolió más de lo que esperaba, no porque le importara la opinión de la élite, sino porque sabía cómo estas historias solían usarse en contra de personas como ella. En momentos de agotamiento, la duda se apoderaba de ella con fuerza. ¿Habría valido la pena todo? Aún así, había algo diferente en la forma en que se mantenía a sí misma. Ya no intentaba encogerse para encajar. Estaba cansada, asustada, pero completa. Cuando se reunió con él, no hablaron mucho del pasado. Hablaron del presente inmediato, las dificultades prácticas, las pequeñas victorias. No había promesa de un final feliz. Había una asociación construida sobre hormigón, sin fantasía. Y, en ese duro contexto, eso era más fuerte que cualquier garantía. Con el tiempo, comprendió mejor la magnitud de lo que había perdido y de lo que había ganado. No se trataba solo de estatus o influencia. Era la seguridad automática de pertenecer a un lugar que siempre lo había aceptado sin exigirle presencia real.
Ahora, cada relación debía construirse desde cero, sin que el peso del título resolviera las cosas antes de que siquiera abriera la boca. A veces, le avergonzaba darse cuenta de cuánto había dependido de ello antes. La caída no fue teatral, sino práctica. Menos invitaciones, menos decisiones que pasaban por él, menos espacio en conversaciones importantes. Y, sin embargo, algo no regresaba. Esa constante sensación de vacío que lo había acompañado durante décadas. No desapareció por completo, pero perdió su fuerza. Por primera vez, sintió que lo que hacía estaba directamente conectado con quién era, no con el papel que desempeñaba. Esto no le trajo felicidad inmediata, sino responsabilidad. Y esta responsabilidad, curiosamente, lo mantuvo en pie. Poco a poco, empezó a adaptarse a una rutina diferente, lejos de la rigidez del hogar donde había trabajado. Encontró trabajo en un lugar más pequeño, con menos prestigio, pero con reglas más claras. El trabajo seguía siendo duro, el dinero seguía siendo escaso, pero había algo nuevo en la forma en que la trataban. No como una excepción, ni como un problema, simplemente como alguien que estaba allí para trabajar. Algunas noches, al llegar a casa, cansada, pensaba en ese día específico como un punto fijo en su memoria, algo que no se disolvería con el tiempo. No idealizaba lo sucedido. Sabía que había sido difícil, que todavía lo era, pero también sabía que allí se había rescatado algo esencial, la idea de que podía existir sin disculparse. Esta conciencia no lo resolvió todo, pero cambió el peso de las dificultades. Cuando pensaba en el futuro, no veía promesas grandiosas, veía continuidad. Y, para alguien que siempre había vivido al borde de la desaparición social, eso ya era mucho. Años después, cuando alguien mencionó aquella vieja casa a las afueras de Londres, se dio cuenta de que el nombre ya no tenía el mismo peso. La propiedad seguía en pie, tan hermosa como siempre, pero el centro de la toma de decisiones ya no giraba en torno a él. El título aún existía en el papel, pero había perdido la función práctica que antaño tuvo. En algunos círculos, llegó a ser recordado como alguien que se fue demasiado pronto. En otros, como un ejemplo de terquedad innecesaria. Escuchó estas versiones con distanciamiento, ya no sentía la necesidad de defenderse. Lo que quedaba de aquel día en concreto no era orgullo ni arrepentimiento, era la clara certeza de que, de haber elegido de otra manera, habría sobrevivido socialmente, pero seguiría vacío. Esta conciencia nunca lo abandonó. En los momentos difíciles, cuando surgía la duda, era el recuerdo de aquel silencio en la sala, el peso de las miradas y la decisión tomada sin palabras lo que lo mantenía firme, no porque fuera hermoso, sino porque era cierto. Ese día también le sirvió de recordatorio silencioso. No hablaba de ello a menudo, ni convertía la historia en un ejemplo o lección pública. Siguió trabajando, afrontando los buenos y los malos días como cualquier otra persona. A veces, cuando la trataban con desdén o injusticia, sentía la vieja necesidad de retraerse, pero algo en su interior ya no se lo permitía del todo. Era como si hubiera aprendido, en ese momento de su vida, que la dignidad no provenía del reconocimiento externo, sino de negarse a aceptar ciertas cosas como normales. Este cambio no la protegió del mundo, pero la sostuvo. Sabía exactamente cuánto le había costado, y precisamente por eso ya no desperdició su propia presencia. El tiempo transformó su relación en algo menos intenso, más cotidiano, pero también más sólido. No había idealización ni promesas eternas. Había una alianza construida en la práctica, en el cansancio, compartido, en decisiones difíciles que no merecían aplausos. Caminaban juntos, sabiendo que habían perdido cosas importantes, pero también que no podrían haberlo conservado todo sin perderse en sí mismos.
Algunas noches, mientras cruzaban jardines que ya no eran geométricos ni perfectos, pensaba en el hombre que había sido y en qué habría sucedido si hubiera permanecido en silencio. Esa pregunta ya no lo atormentaba. Tenía una respuesta suficiente. Al final, la vida siguió como siempre, sin un final espectacular. Hubo días comunes, nuevas frustraciones, pequeñas victorias que solo les importaban a ellos. Pero ese día en particular nunca se desvaneció. Fue el punto en el que ambos dejaron de aceptar el lugar que les habían impuesto sin elección. No transformó el mundo, no derribó estructuras por sí solo. Simplemente cambió dos vidas para siempre, y a veces eso es lo máximo que la realidad permite. Al final, nadie salió victorioso de esta historia, pero algunos se salvaron de vidas vacías. Lo que quedó no fue un título, una casa ni la aprobación social, sino la huella de un día en que el silencio dejó de ser una opción. Ahora te pregunto, ¿habrías mantenido esa decisión? ¿O habrías retrocedido para no perderlo todo? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.